11:35 en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos para hablar un poco de la actualidad con Martín Caripela Lustó. ¿No tengo noticias antes? ¿No tengo noticias antes? ¿No querés escuchar los titulares? Si no los querés, yo los puedo guardar. O se los digo por teléfono a mis amigos. Llamo amigos y les digo por teléfono los titulares. Ese es un buen servicio. Claro, te llamo y te los cuento. Es un buen servicio. Estás en la cama, suena el despertador y te llama Harry y te cuenta lo que pasa. ¿Cuánto invertirías en un proyecto como ese? Nada. Entonces te cuento en la radio directamente y para todo el mundo de manera gratuita que la Academia Mundial de Ciencias premió este año a 4 científicos argentinos, a Marcelo Rubinstein, Daniel de Florian, esos dos los premió, e incorporó como miembros permanentes a la bioquímica Ana Belén Elgoyen y al astrónomo Félix Mirabel. Desde el 83... Son 4. Sí, son 4 en total, 2 como miembros y 2 premiados. Desde el 83, que es cuando se creó esta institución, solamente se premiaron a 15 científicos argentinos, 4 fueron ahora. Por otra parte, la tarjeta SUBE quedó bajo el control de la UBA. Había habido un escándalo con el tema de la concesión de quién controlaba la plata que movía la tarjeta SUBE. El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, había arreglado con el inglés Stephen Chandler un contrato millonario que fue después cancelado por irregularidades. El de Friends. Exactamente, el de Friends. Que fue cancelado por irregularidades y ahora el gobierno arregló con la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Económicas, por un contrato de 14 millones, que es 5 veces menos que lo que había arreglado en su momento Schiavi. Suponemos que no está sujeto a inflación ese precio, digamos, porque en este caso fue al revés, bajó 5 veces de 70 a 14 el precio que había arreglado Schiavi. La sensación es que Schiavi lo pagó muy caro. Capaz que para mí que lo cagaron. En realidad no, nosotros lo pagamos caro. Para mí no, lo cagaron Schiavi. Claro. Diputados aprobó la ley de hidrocarburos en instante. Vamos a ver con el diputado Martín Lustó, que a duras penas puede mantener los ojos abiertos. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó cerca de las 2:30 de la madrugada por 130 votos afirmativos, 116 negativos y una abstención el proyecto de hidrocarburos que apunta a regular la exploración y petróleo en el suelo argentino. Para mí hay que empezar los debates en diputados más temprano. Para mí. Yo estoy de acuerdo. De 7 a 18 debatan, no de 6 a 2. Y después váyanse a dormir y vuelvan a la mañana siguiente. No debatimos de 6 a 2. La sesión empezó 11:45 de la mañana. Bueno, empiecen a las 7. Pero córtenla y váyanse a dormir y después vuelvan y síganla a la mañana siguiente. Hay cuestiones que hay que revisar de cómo funciona. Yo soy nuevo en la Cámara de Diputados, pero viéndolo como alguien novel que entra y mira el funcionamiento, digo, evidentemente hay cuestiones internas del Parlamento que revisar. Funcionamiento básico. ¿No tiene sentido la silla? No, la silla no es cómoda. Parece que sí. No, porque es un... Hay un par que duermen cómodamente. Es como un sillón señorial, ¿viste? Claro, no tiene pinta de estar buena. Yo no puedo garantizar que no me quedaría dormido ahí, de verdad, lo digo, no mal, hablar, pero en un momento cabecear con los problemas de atención que tengo es muy difícil, en serio. Si no, me cuesta ir al teatro, imagínate. ¿Hay buen wifi? Hay red wifi. Pero bueno, ¿anda bien? Más o menos. ¿Te está bajando cosas? No. ¿Tienen un grupo entre los diputados del bloque y se van boludeando ahí, se mandan memes y cosas de WhatsApp? No, te levantás y hablás, ¿no? ¿Qué servidor tiene el Congreso? No tengo ni idea. Gracias, Fiverr, qué quilombo. El mozo, viste que hay un mozo en el Congreso. Hay varios mozos. El mozo, ¿lo paga cada uno o lo paga el Congreso? No, lo paga el Congreso. ¿Se propone Está bien? mal, ¿por qué te tengo que pagar yo la gaseosa a vos? No, la gaseosa no. No. El sueldo del mozo. No, No, el sueldo del mozo, lo que pedís. No, agua, café y mate cocido. ¿Pero libre? Agua, café, mate cocido. Y yo le tengo que pagar a los diputados el mate cocido que quieren. ¿Y qué pasa si un diputado se la pasa tomando toda la puta tarde mate cocido? Te voy a ¿Por qué contar- no tomar con ese impuesto? ¿Por qué, loco? Déjate robar, hijo de puta. Te voy a contar algo con respecto a eso. Un momento, te traen las botellas de agua. Las botellas de agua no tienen, son botellas de agua como... Las miras y decís, esta botella de agua está usada. Digo, no puede ser que no nos den botellas de agua nuevas. Están rellenadas. Que están rellenadas. Está muy bien. No era eso. Es que, como hay Senado TV, le sacan las etiquetas. Excelente, porque la marca de la bebida no anuncia. Excelente. Entonces te traen siempre botellas que no tienen etiqueta. ¿De dónde sale? En la cadena también. En la cadena nacional la botella no tiene etiqueta. Micrófono. Pero eso está bien, pero... Es como una tarea rara. Alguien, yo me imagino que hay alguien que le está sacando las etiquetas a las botellas plásticas antes de repartirlas. Es un puesto muy buscado en el Congreso. Y lo otro que es complicado, a pesar de que contraste con lo señorial del recinto, es que tenés muy poco espacio para apoyar cosas. Entonces, si vos pones un vaso, yo ya rompí 2 vasos. No. Te digo, no me dejes vaso, déjame la botella. Y lo pagamos con nuestros impuestos. Claro, ¿no? déjame la botella porque estas copitas, ¿viste? La típica copa de restaurante, esa que cuadradita. Y pero es como en la cancha, no te dan la botella por hablar de la ley de hidrocarburos, por favor? ¿Puedes ¿Cómo nadie explicar nunca lo le que es la ley de hidrocarburos?
Sí, les puedo explicar lo que es la ley de hidrocarburos, qué es lo que se aprobó ayer. Sí. Pero, insisto, creo que hay que empezar a discutir de manera distinta. Creo, mi opinión en general, viéndolo como... Después, alguien con más años de experiencia en la Cámara va a decir que antes funcionaba así o que es distinto, pero hay que repensar el método mirando otros parlamentos también, lo que funciona mal de otros parlamentos y lo que funciona bien, pero tendría que haber mucha más discusión en la comisión, que duran poco tiempo. Claro, pues eso te iba a preguntar. ¿Están todos los diputados capacitados para determinar el futuro de los hidrocarburos de Argentina? No, pero no tienen que estar todos los diputados Por eso la comisión debería estar capacitada para luego trasladarlo a la Cámara. Pero eso pasa. Y que hablen... No, se usa poco la comisión para discutir en serio, se usa bastante el recinto, es decir, discutimos más en el recinto un tema y hablan más diputados en el recinto que en la comisión. No tiene sentido. Claro. Y hablan de algo que en general, digamos, no saben. Porque no todos lo saben de hidrocarburos. Estamos hablando del futuro de la Argentina. No tienen por qué todos saber de hidrocarburos. pero hablan igual. Pero igual lo que dice Gabriel, ese futuro, Martín lo dijo acá hace un montón, vaca muerta, todo ese futuro es lo que nos puede hacer ser un país de subir 10 veces nuestro ahora vamos a discutir ahora vamos a discutir eso, no es un tema más. Pero tiene un punto, Gaby, que es ¿qué es lo que está pasando hoy? Y acá creo que todos tenemos culpa, ¿sí? La sociedad, los medios, las ONG, la política, todo. ¿Por qué? Porque hay muchas... En lugar de discutir mucho en la comisión, ¿cómo funciona el Congreso? Llega un proyecto, o entra un proyecto, ya sea un diputado del Poder Ejecutivo, de un senador, va a una comisión, se gira a distintas comisiones que son las especializadas en opinar sobre el tema y donde se le aporta visiones más sofisticadas y conformada por distintos partidos. Ahí se tendría que trabajar lo técnico, baja el recinto y en todo caso después el recinto es el lugar político de la discusión. Claro. No pasa así, en la discusión, en la comisión hoy se discute relativamente poco, muy poco. De hecho, el único proyecto que se discutió mucho y bien y se perfeccionó fue uno que trajo la sociedad civil, que es el de los bomberos voluntarios. Una mejora del régimen de bomberos voluntarios para darle más plata. Lo demás que viene de un partido o de otro casi no se discute. Claro, o sea, si es del oficialismo, los oficialistas votan sin mirar el proyecto y los opositores se niegan y de la oposición es probable que se cajonee para siempre. Así es. Así Entonces, funciona. Así funciona. En las comisiones pasa eso. Entonces después vos vas al recinto. En el recinto pasan algunas cosas peculiares. Hay algunos que miden, por ejemplo, tu actividad parlamentaria de acuerdo a cuánto hablaste. Sí, la revista del parlamentario lo hace todos los años. La revista parlamentaria lo hace. Y después hay diputados que te dicen, no, yo necesito aunque sea 3 minutos para hablar porque entonces en mi provincia sale que hablé, digo, y no es, puede ser que desde el punto de vista del interés de cada uno, de la revista, de una ONG que te mide la cantidad de veces que estuviste sentado, la cantidad de discursos que diste, puede ser que sea útil, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la Cámara no, porque entonces todo el mundo quiere hablar, muchos discursos se repiten, discursos se repiten del mismo bloque. Lo escuchan por ahí. Mucho se lee, que en realidad no podés leer. O lo dicen solamente para mostrar que están hablando. Digamos, ¿no? Claro, entonces digo, hay alguna cuestión que mejorar de funcionamiento. Se puede optimizar en tiempo y en funcionamiento y en funcionalidad y en todo. Sí, antes, lo que me cuentan los diputados que tienen mucho tiempo es que antes, no, te tocaba hablar, si pertenece a un bloque importante, hablabas una vez por año, 2 veces por año. Porque hablaban algunos especialistas, hablaban los referentes más importantes. Ahora estamos hablando hasta las 3 de la mañana, de las 11 de la noche. Yo creo que es ineficiente, lo miro y digo, porque si eso, una vez que llega al Congreso, al recinto, ya está como muy cristalizadas las posiciones. Entonces decimos las cosas. Es una puesta en escena. Es Titanes en el ring. Y medio que llaman, todo el mundo sabe lo que va a votar. ¿Hay gente que cambia de opinión durante los discursos? No hay mucha gente que cambia, no he visto todavía. Entonces, digo, insisto. Pero ¿no? por eso, lo importante es el trabajo previo. Pero bueno, es un tema para conversarlo hacia adentro del Congreso, ver qué es lo que está pasando, cuáles son las presiones de afuera para que funcione de otra manera. En fin, ayer, si quieren, me dio un poco de pena este funcionamiento, porque como decía recién Andy, estábamos discutiendo algo muy, pero muy importante. Muy importante. Y había margen para mejorar y había margen para no apurarse. ¿Qué quiere decir algo muy importante? Nosotros podemos hablar de las energías renovables, ¿sí? Y es importante que tu matriz energética se vaya diversificando. Pero hay algo muy importante en los hidrocarburos, y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros podemos pensar que somos más inteligentes que los griegos, más inteligentes que los romanos, más inteligentes que los egipcios, ¿sí? Y todo eso. Pero hay una sola cosa que es obvia, que hace que hoy nosotros produzcamos mucho más en el mundo que lo que se producía en la época de Julio César, en la época de Ptolomeo, en la época de Cleopatra, en la época de Arquímedes, en la época de Dickens. ¿Qué es eso?
Antes el mundo se movía en base a energía instantánea. Vos comías, eso te daba energía, o se la dabas de comer a un caballo, el caballo araba, había un poco de molinos de agua, había un poco de molinos de viento. Nosotros no somos más ingeniosos que antes de la revolución industrial. Acumulamos más conocimiento, pero no somos más ingeniosos. Lo que pasó es que antes de la revolución industrial se descubrieron cientos de millones de años acumulados de fotosíntesis abajo de la capa de la Tierra, que son los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y con eso empezamos a poder mover máquinas más grandes que las que podía mover un caballo o una persona. Y después vino Edison, y entonces vos tenías el carbón afuera y llevabas esa energía a la ciudad de manera en la forma de electricidad. Y de la electricidad tenemos hoy, por ejemplo, estos aparatitos que son la innovación tecnológica de mayor difusión en términos de velocidad y aceptación del mundo en toda su historia. Si lo hay ahí, en la Argentina más celulares que personas. Eso no pasó con ninguna innovación. Ahora, todo esto, lo que vemos, los micrófonos, los edificios, ¿Cómo hay los más celulares que personas? ¿Están copulando entre ellos los celulares? ¿Cómo hacen? No, Una buena la pregunta. el Esa tramposo hay tiene mucha dos. gente que tiene más de uno. Eso te iba a decir. Hay mucho tramposo. Si hay más celulares que personas, quiere decir cuánto más celulares vas a tener el porcentaje de tramposos que De hay. infidelidad, te da Aunque exacto. hay algunos tienen doble chip ahora. Te da exacto. Te da exacto cuánta gente es es infiel en infiel? la Argentina. Eso estaba pensando, es una gran estadística. Total, Es decir, incontratable. ¿cuántos millones de personas somos? 43. 43. 40, 43, ¿no? No sé, poné 43. Ponle 40 y para hay hacerlo más 45 millones de celulares. Hay 2 millones de 2 infieles. millones son infieles. Listo, chao. No quiero hacer tu trabajo, pero esto es así, señor, y esa es la legislatura. Pero claro que digámoslo, sí. publiquémoslo. Ya está. 1 millón de hombres y 1 millón de mujeres. No, un poco más No, mujeres, no. porque son más mujeres que hombres. O Sí. 1.100.000 contra 900. No, eso es más difícil de determinar, pero Bien. con los titulares te das cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que vemos en el mundo, desde lo más grande a lo más chiquito, depende de una cosa, que es que el hombre aprendió a usar esta energía enterrada. Hoy, de hecho, la matriz energética de todo el mundo, si vos miras el mundo, la matriz energética, el 82% de la matriz energética mundial es carbón, gas y petróleo. El 88% de la matriz energética de la Argentina es carbón, gas y petróleo, principalmente gas y petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a largo plazo hay tecnologías que van a ser más limpias, hay tecnologías que son más limpias, que son mejores, etcétera, pero le va a llevar mucho tiempo poder reemplazar la matriz energética entera. Entonces, tener asegurada tu abastecimiento de la energía que usamos todo el tiempo es fundamental. Es fundamental para tener seguridad energética, es fundamental para tener costos más baratos de producción, soberanía. Entonces, es muy, pero muy importante. Y Argentina tuvo la bendición, otra vez, de la naturaleza, de que te regaló el segundo yacimiento shale, o de gas no convencional más grande del mundo, que es 69 veces las reservas probadas de la Argentina de gas. Y el cuarto reservorio de petróleo no convencional más grande del mundo, que es 11 veces las reservas probadas de la Argentina. Wow. Vos mirás esto y tenés, para entre 2 y 3 Es siglos, como que te ganás la lotería. te ganas la lotería. Digamos, de cómo estamos, nos miramos, qué mal está todo. Por eso yo siento que no se le da la importancia que se le da a Vaca Muerta. De hecho, ayer yo creo que la discutimos muy mal. ¿Entendés lo que digo? Porque es como, che, ganamos la lotería, ¿cómo lo vamos a repartir? Queremos ser Noruega, por ejemplo, queremos ser... Es mucho más O profundo. Nigeria, o Además, Venezuela, la verdad también es mucho más profundo que un gobierno que le queda un año, digamos. Es un proyecto que tiene que incluir a todos y que hay que pensarlo de acá a 20 años. Mira, también es cierto. Yo ayer eso. lo dije, que un diputado tiene un mandato por 4 años. Quiere decir que representa a una parte de la ciudadanía que lo votó durante los 4 años. Exacto. Ni siquiera a esa misma No, persona de por vida. 8 años. Y nosotros estamos legislando ahí para las generaciones que vienen. Entonces, creo que ameritaba otro tipo de discusión. Yo creo que nos hemos perdido una oportunidad para hacer algo que tuviera un impacto más duradero. Pero yo quiero saber a grandes rasgos, porque fue bastante pareja la votación en definitiva. Sí. Quiero saber qué propone la ley de hidrocarburos, por qué sí y por qué no. ¿Por qué vos votaste que no, por ejemplo? ¿Por qué la mayoría votó que sí? Digamos, ¿qué tiene o qué le falta para que vos votes que no y qué sí tiene para que la mayoría vote que sí? Primero, para enmarcar la discusión. Es una discusión difícil. Es una discusión difícil porque hay muchos actores. Es decir, están las provincias petroleras son, de acuerdo a la Constitución Nacional del 94, tienen el dominio originario de los recursos naturales. Es decir, el petróleo y el gas que está ahí es de ellas. ¿Sí? En segundo lugar tenés actores privados. En tercer lugar tenés YPF. YPF es mixta. 51% estatal, 49% de gente que compró fondos, que compraron YPF. Sí.
Puede ser Soros, puede ser un fondo buitre, puede ser gente que la compró en la bolsa, puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, y después tenés el gobierno nacional que nos representa a todos y que de hecho pagó la estatización de YPF. Pero yo voy a desgranar algunas cuestiones que me parecen a las cuales le faltó discusión. Es cierto que la discusión es compleja porque están conectados intereses muy diversos que tenés que coordinar. Además, ¿cómo haces para no poner esos pequeñísimos intereses personales que tienen algunos legisladores contra el interés general? O sea, me parece que la coyuntura le gana a lo que tiene que ver con el futuro. Pero insisto Exacto. en que sepamos que es la ley de hidrocarburos en lugar de hablar de todo lo de alrededor. Primer punto que a muchos de nosotros nos pareció que le faltaba de manera muy importante. Es muy difícil tratar una ley de los hidrocarburos. El gas y el petróleo hace mucho que se extrae en la Argentina. Lo cual no quiere decir que sea una actividad limpia. Sí, ahora cuando vos vas a explotar minería en algún lugar hay quilombo, pero la verdad que los métodos son parecidos a los que usas para la extracción de otras cosas como el gas y el petróleo. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados. Hay cuidados que tener, la ley tiene 40 años, el marco legal nuestro, entonces había que remozarla, y sobre todo porque tenés gas y petróleo no convencional, pero la técnica para extraer gas y petróleo no convencional, si bien en Argentina ya se usa hace mucho para el convencional, tiene sus bemoles. Es cierto que en Vaca Muerta, el acuífero, las napas de agua, están muy lejos de Vaca Muerta, pero hay otros lugares donde hay acuíferos importantes, en donde, en donde el potencial petróleo y gas no convencional están más cerca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es esta ley, que es una ley marco o un elemento más importante de la regulación de explotación de hidrocarburos, no tiene como espejo una ley de presupuestos mínimos ambientales. No hay nada. No hay nada de protocolos de emergencia, no hay nada de prevención, no hay nada de protección de acuíferos, no hay nada. No hay nada, no hay marco de esto en Argentina. ¿Por qué es importante? Porque los estándares mínimos, después las provincias los pueden complementar, los pueden elevar, pero hay algo que es muy significativo, que es el petróleo puede ser de Gavi. Pero cuando hay un problema ambiental, no es de Gavi, es de todos. Porque tiene lo que los economistas llamamos externalidades. Entonces la verdad es que discutir una ley que te habilita a la explotación offshore, ¿sí? De otra manera, te da un marco, no es que te habilita, te da un marco más interesante para la explotación offshore, pero fíjense lo que ha ocurrido en el Golfo de México con British Petroleum. Tenés problemas medioambientales que ocurren de vez en cuando. Discutir eso y discutir la posibilidad del fracking sin discutir un marco medioambiental es como que estás medio rengo. Y lo único que dice es, bueno, se pondrán de acuerdo la nación y las provincias en instrumentar nada, ¿no? Es muy poco, eso es un tema. Entonces, está incompleta Está la muy ley. incompleta, en ese caso. ¿Y no está la podía muy completar? incompleta. Bueno, digo, no vale la pena discutir las dos cosas en conjunto en lugar de poner solo una frase y esperar. Segundo punto, que es muy importante, porque otro tema que me parece que es una discusión que la tendríamos que haber dado de otra manera, ojalá más adelante se dé, y tiene que ver con lo siguiente. Andy dice, esto es la posibilidad de que nosotros seamos Noruega. ¿Qué quiere decir que nosotros seamos Noruega? Mira, en Vaca Muerta está enterrado, de acuerdo a quien lo mire, entre el 7 y el 20% de todo lo que se produce en la Argentina por año. Está enterrado varias veces el valor de toda la tierra de la Argentina. Obviamente que no atañe a una generación, atañe a muchas. Varios. Quiere decir que hay algo ahí que potencialmente es muy rentable. Sí, lo que con Noruega quería decir esto de Noruega compartió su petróleo con Noruega lo la que hizo, gente. Noruega lo que hizo es un fondo anticíclico. Tiene acumulado un fondo de $1 billón. increíble. A todos los ciudadanos. Para lo que pasa. Es en caso de crisis, digamos. En caso de crisis, en caso que necesiten hacer política anticíclica, por cualquier cosa. Y es muy importante hacer política anticíclica, sobre todo en países como los nuestros. Que es donde muy volátil. es Como muy la volátil. gente sacó la plata. Bueno, eso es Te daría una tranquilidad. Psicológicamente, si vos sabés que tenés un fondo tremendo, no sé qué, Chile. no pasa nada con los dólares, los cosas. Chile hace mucha política anticíclica porque tiene un fondo. ¿Y no podemos hacer eso? Bueno, ayer esa oportunidad la perdimos. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Hay enterrado algo que supuestamente vale mucho. Entonces, para hacer un fondo anticíclico, lo que pregunta es quién se apropia de la renta extraordinaria. Claro. Entonces, suponete que hay un fondo que es un pozo petrolero de no convencional que es muy, pero muy rentable porque el petróleo que sacas es relativamente fácil de sacar, el pozo es muy productivo y es de muy alta calidad. Y tenés otro que no es tan bueno. Ayer lo que hizo es que estandarizamos las regalías para todos. Es decir, paga el mismo porcentaje de regalías un pozo malo que un pozo bueno. Cuando en realidad, si vos... Bueno, de hecho, pero las regalías van a ser mucho menores en donde es malo. Con lo cual está bien que sea porcentaje y no un costo fijo. No. Porque si
vos vas a licitar, la licitación es por lo que vas a invertir, ¿sí? Para explotar un pozo podés invertir hasta cierto nivel, ¿sí? No tenés que invertir más de lo que necesitas. No. Y las compañías que van a licitar son las que tienen ventajas comparativas de costo de financiamiento para invertir, ¿sí? Entonces, no son muchas, son pocas. Entonces, si algo vale invertir, necesitas invertir 100 y ganas 1000, hay 900 que repartir. Por más que vos le pongas un porcentaje fijo sobre los 900, hay mucha crema que se queda el otro. Entonces, si la crema es 900, yo digo, pará, si vos licitás por regalías, si te pongo regalías del 50%, igual te va a interesar entrar en ese pozo. En otro pozo donde es 100 y lo que sacás es 120, decís, no, mirá, si me cobrás 50% por 20 y los riego, no entro. Pero en los pozos que son muy, pero muy ricos, sí vale la pena. Al estandarizarlo, que también es para dar un marco ordenado para afuera, etcétera, por eso hay pros y contras, pero al estandarizarlo, lo que pasa es que la transferencia de esa renta extraordinaria queda para las empresas. Federico Sturzenegger calculó, si querés puede ser un poco exagerado, pero Federico Sturzenegger ayer dijo en la Cámara que su número es 450.000 millones de dólares de transferencia de la riqueza soberana a las empresas petroleras. Es la mitad del Fondo Noruega. Pero esa cuenta no entiendo de dónde sale. ¿Cuánto petróleo hay y vas a desenterrar? ¿Y cuánto vale el petróleo? ¿Y cuánto te tienen que pagar por cada barril de petróleo que sacan? Y si las regalías fueran un poquito más altas, si fueran como en Colombia, si fueran como en Bolivia, vos mirás y decís, mira, por cada punto de regalía que no me cobrás, me la estoy quedando yo la plata. ¿Y por qué el kirchnerismo querría que se lo queden las empresas y no el país? Porque por eso hay dos visiones contrapuestas. Acá no se lo quedaría el país. Si vos, acordate que eso iría a las provincias. Iría a las provincias, ¿no? Entonces, Neuquén diría, yo te cobro más regalías porque veo que mi pozo es más rentable, quiero que entres, pero te voy a cobrar más y me voy a quedar con esa renta. Porque para hacer fondo anticíclico, para compensar y empezar a generar producción que sea sustentable en el tiempo y no que sea un recurso que se agote, etcétera. Pero es una transferencia a las empresas. ¿Por qué? Porque la verdad es que también es cierto que cuando Argentina es un país bastante particular, como estos recursos son provinciales, cada provincia puede poner el marco que quiera. Y si vos tenés algo muy importante y lo querés explotar y querés salirlo a vender al mundo, la verdad que haya todo el tiempo un marco distinto que no sea claro, es una complicación. ¿Sí? Pero ¿por qué vos decís que las empresas privadas se van a quedar 450.000 Ese es un cálculo que hizo Federico Sturzenegger. No, bueno, pero está bien, más o menos. Porque es lo que decía recién, si un pozo en el cual vos podrías pagar, insisto, suponete que este pozo que yo decía, vas a invertir 100 y vas a sacar 900. Si yo te hubiera pedido, mira, de los 900 dame 700, vos entrabas igual porque ganabas 200, pero yo te dije, no, mira, pagame 100, vos te estás quedando con 800. ¿Y eso es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando cuando vos pones regalías fijas, ¿sí? Está bien, pero el que sacó 800 te va a dar 400, no te va a dar 100. No te va a dar 400, no. Si las regalías son fijas. El porcentaje fijo, no las regalías. Pero es un porcentaje fijo para todos. Está bien, pero ¿Y es bajo el porcentaje? Es bajo. Claro, el que saca poco te da un porcentaje, te da algo. Es siempre el mismo porcentaje, claro. Pero el mismo porcentaje. O sea, está bien que sea un porcentaje fijo si el porcentaje es alto, pero si el porcentaje es alto, en los pozos malos no va a ir nadie. Pues siempre te da No, un y además en los pozos ricos alguien te podría decir, mira, en este pozo yo voy a entrar y te voy a pagar 25% de regalías, porque igual me sobra plata. ¿Sí? Entonces te perdés. ¿Eso lo determina la empresa que va a explotar el pozo o lo determina el Estado? No, ahora ya está determinado. Bien, por el Estado. Claro, en esta ley. Ujú. ¿Sí? Entonces, ese es un punto de transferencia. El segundo punto de transferencia tiene que ver con lo siguiente. Vos tenés una concesión de un área de petróleo convencional. Ujú. Y abajo ahora sabemos que hay no convencional. Sí, el fracking. El fracking es la técnica de La explotación del petróleo no Yo convencional. te digo, como tenés convencional, también tenés el derecho de lo no convencional. Y además, podés extender la concesión. Entonces, antes vos tenías una concesión que por ahí se iba a agotar de petróleo convencional y ahora te estoy regalando la parte que está más abajo de eso y te estoy extendiendo la concesión. ¿Regalando? Sí. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, no, mira, esto vos le das a alguien, como si yo te dijera, esta parcela para explotar desde la superficie hasta el centro de la tierra. Sí, pero hay manera de resolver eso. ¿Sí? De que volvamos a licitar, pero yo te estoy diciendo otra vez, mira, podés extender la concesión y empezar a explotarlo de abajo. Con lo cual,
A YPF, que tiene muchas áreas, le estás regalando plata. Eso, si querés, puedes decir es bueno, porque hay una parte de YPF que es de todos los argentinos, pero hay una parte, 49, que no es nuestra, cuando vos le regalás eso. Pero después se la estás regalando a otros tipos que licitaron, porque son amigos de un gobernador, no pusieron nunca un peso para explotar, nunca un peso para explotar lo convencional. Dice que tiene una suerte inmobiliaria, tienen ahí terrenos. Lázaro, Lázaro, bueno. Pero ¿cuál era el argumento? Bien. Yo no me quería meter, como estamos hablando técnicamente, no me quería meter. No, pero esto es así. Y ahora, a esa empresa que no puso plata, le está regalando la posibilidad de que se quede también para explotar lo no convencional, con lo cual se compró una propiedad, le regalaste la revalorización de la propiedad, nunca invirtió, nunca se la sacaste, y ahora puede ir y buscar a su propio Chevron para... Entonces, Pero ¿cuál es el argumento de los diputados kirchneristas que votaron afirmativo? Esto que te estoy diciendo, no, eso no lo han discutido mucho ellos. Lo que te digo es que desde el punto de vista legal no dice, no, puede ser complicado discutir con los concesionarios actuales porque vos cuando das una concesión es toda el área para abajo. Tiene sus matices legales y además podrías hacer una ingeniería de licitaciones de vuelta distintas. Es bueno, está bien, pero licita por todo otra vez. No le permito a todos, aunque le quede 5 años, 2 años o 20 años, extender todo 35 años. Igual lo que podemos hacer es, la semana que viene, traer a alguien que hable a favor de la ley, debatir un poco, así entendemos un poco qué es lo que se debatió, ¿no? Sí. Porque la verdad es que hay temas que todos tenemos como una opinión. Después hay temas que hay que estudiarlos, son técnicos. Entonces yo te escucho, pero digo, ¿qué son? ¿Pelotudos que no lo vieron? ¿O son ladrosos? Y entonces, es la parte que hablamos siempre, ¿no? Que ahí se tiñe de política. Un poco, yo sé que vos no lo querés hacer, pero es como, olvídate de la política. No sé, alguien que no está de acuerdo, quiero saber que no entiendo cuál es la otra postura. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Me pongo otro sombrero y te lo defiendo del otro lado. para ver los argumentos técnicos y después vemos cuál más, etcétera. Y voy a hacer lo más honesto que puedo ser. Dale. Necesitamos un marco general para atraer inversiones para Vaca Muerta. ¿Sí? Que sea interesante, porque hay que invertir ahí probablemente 300.000 millones de dólares que no tenemos. No. Los tenés que atraer a una tasa baja. ¿Sí? Entonces necesito un marco bastante uniforme. ¿Por qué? Porque si cada provincia empieza a tocar y retocar, a mí no me gusta el término, pero hay inseguridad jurídica. El que viene y dice, estoy al arbitrio de una provincia que me mete, que me saca, que me pone un amigo, etcétera. Entonces establezcamos hoy un marco general. Ya, listo, para todos igual. Para que no haya discrecionalidad. 2, hagámoslo rápido hoy, a pesar de que no sea la mejor ley posible. ¿Por qué? Porque el día de mañana el Congreso está todo fragmentado. Cuando venga el próximo presidente va a ser difícil sacar una nueva ley de hidrocarburos, y sabés que si la tenés que consensuar y todo mañana donde está todo partido, muchas manos en un plato hacen mucho garabato. ¿Sí? 3, tengo urgencias también. Quiero que entren dólares rápido. Entonces doy ventajas más generosas que cuando estoy tranquilo. Y sí, queremos inversiones rápido para revertir la pérdida del autoabastecimiento, para empezar a paliar las importaciones de combustible que hacemos, que son 6.000, 7.000 millones de dólares todos los años, y entonces perdemos divisas. Y además, como YPF estatizamos, y es ahora nuestra petrolera de bandera, le vamos a dar ventajas mucho mejores que a cualquier otra empresa que quiera venir acá, entre ellas extenderle todas las concesiones, darle todo lo que hay abajo, etcétera. ¿Por qué? Porque la mitad es nuestra. ¿Y la otra mitad? Bueno, te estoy diciendo lo que ahora me estoy poniendo del otro costado. Martín Lustó? De ese vendido hijo de puta de Lustó, ¿qué pensás? Creo que todas las dos visiones que te estoy diciendo tienen algo de razón. Creo que había muchas cosas para mejorar, inclusive en esta visión que te estoy diciendo, si la comisión funcionaba distinto, si se podían discutir proyectos. La propia YPF te reconoce que la falta de la pata ambiental en todo este proyecto es grave, y te dice sí, pero la verdad que no está trabajada. Entonces, yo sé que ahora están trabajando, conozco a la gente que está trabajando y es buena, pero falta mucho tiempo. Entonces, yo creo eso, creo que en la Argentina siempre es difícil. En la Argentina la propiedad del petróleo y del gas, para decirlo de alguna manera, está atomizada desde cada provincia. Cada provincia a veces te crea su propia empresa petrolera, como fue en Arsa, que no funcionó. Entonces te crea su propia empresa petrolera y te encarece. Si la empresa petrolera es buena, bárbaro, pero si lo único que es un lugar donde hay que poner plata, te encarece el costo, entonces vas a explotar menos de lo que podrías explotar. Pero digo, lo medioambiental seguro. ¿Que hay transferencia al sector petrolero? Hay transferencia. Fíjate que no hay nadie que hable en contra del sector involucrado. ¿Por qué? Porque es una ley pro YPF, le da mucho recurso a YPF, le regala muchas cosas a YPF, que YPF la sentimos como nuestra, pero la mitad no es nuestra. Ok.
¿De quién y es la después mitad? está atomizada, aquellos que tienen, hay fondos importantes, Slim, está Soros, creo que está BlackRock, y después la gente que, yo tengo acciones de YPF acá en la bolsa, por ejemplo. Bueno, es nuestro eso. Sí, no, es mío, no es nuestro. No, es mío, de Martín. es Bueno, mío. Si le regalan algo a YPF que hace que YPF me pague más mañana, es a mí. No es a vos que no tenés acciones, no es aquel que necesita, no es un fondo anticíclico. Y lo otro que para mí no discutimos es, imaginémonos que Vaca Muerta es enormemente rentable. Y que la manera que tenía el gobierno nacional de salvar una parte era regalársela a YPF. Porque no tenía quien dársela. O se la quedan las provincias o se la queda el privado. Le regala una parte de YPF y la mitad de eso es del gobierno nacional. Cuando YPF reparta dividendos. Yo quisiera discutir cómo hacemos con esos dividendos un fondo anticíclico, no como lo gastamos en cualquier cosa mañana. Que hay otra parte más ahí que discutir. Lo que pasa es que te comen las urgencias también. Está bien, pero si te comen todo el tiempo las Sí, urgencias... pero en Argentina te comen todo el tiempo las urgencias. Pasa que tenemos que también, Martín, perdón, tenemos que determinar qué es un fondo anticíclico. ¿Por qué digo esto? Porque si vos haces un fondo anticíclico con lo que esto representa, ¿qué es lo que te va a determinar? Si, bueno, hoy usémoslo. ¿Entendés? Es la misma discusión con las reservas del Banco Central. Están ahí, están ahí, están ahí. Cuando la vamos a usar, no se pueden usar. Entonces, ¿para qué están? ¿Me entendés? O sea, sí, ya sé, para que no haya inflación, para que tenga un reflejo en la moneda, etcétera. No, hay parámetros, mira. Hay países que acumularon un montón de reservas, mucho más de las que necesitan. Las acumulan en caso de crisis. A veces ellos mismos, vos estimás, a ver las crisis que tuvo en el pasado, a ver cuántos dólares perdí en las crisis en el pasado. Suponete que perdí 50.000 millones de dólares. ¿Cuántas reservas tenés? 500.000 millones de dólares. Y hay parte que podés usar. ¿Sí? Entonces tenés maneras de ver qué es riesgoso y qué no es riesgoso hacer. En el caso de las reservas, el argumento de están ahí y no las usamos para nada es mentira, porque las reservas se usan, son un colchón para un montón de cosas distintas. Si no, gastémoslas todas y vas a ver qué pasa. Tenés una mega devaluación al día siguiente. Porque pueden ser... Entonces, el argumento de cuando lo llevas al extremo te permite ver dónde está la falencia. Entonces, si tenés muchos y te pagan muy poco, usa una parte, pero calibra cuánto puedes usar. ¿Qué es un fondo anticíclico? Nosotros estudiamos con libros de texto los economistas. Estudiamos con libros de texto que vienen de los países desarrollados. En los países desarrollados, cuando hay una crisis, baja la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés, el Estado se puede financiar más barato. Y el privado se puede financiar más barato. Entonces hay un mecanismo de que cuando vos estás peor, tenés más financiamiento más barato. Entonces podés compensar eso. En nuestros países, cuando viene la crisis, se van los dólares. Cuando se van los dólares, sube la tasa de interés. Todo al revés, claro. Entonces todo al revés. Entonces, no funciona igual que un país. Es importante el fondo mundo. anticíclico. ¿Y cómo determinás cuando lo usas? Si vos decís, mira, cuando tengo una caída del PBI de tanto, bueno, ahí lo uso. ¿Para qué? Para compensar. Chile, por ejemplo, cuando vino la crisis del 2009, gastó entre lo que antes ahorraba y lo que empezó a desahorrar 8 puntos del PBI enteros para revertir el ciclo. Ahora, una vez que revirtió el ciclo, dijo otra vez ahorro. Hay muchas maneras de estandarizar estas cuestiones. Pero en algún momento las tenemos que discutir. Vamos a seguir hablándolo. También a veces es fácil, es como una teoría, pero son un montón de cosas. 1000 veces hemos hablado, Martín, acá que imponer en la política después un montón de cosas que para vos está bien es muy difícil. Es muy difícil. Entonces a veces y además no siempre hay no mejor está la bien. etiqueta muchísimo, pero bueno, mejor esto antes que no haya nada. Pero por eso... Es como un poco uno se pone mediocre, calculo, porque también lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay veces que buscando una cosa y no tenés nada y hay concesiones que hay que hacer. Calculo yo lo que te digo viéndola afuera. Y aparte uno tiene una visión, pero muchas veces otro habla y te dice otra cosa y dice, ya mira, no lo había visto, tiene razón. Esa es la ventaja de una mesa o de una discusión con visiones distintas y perspectivas distintas. Yo no estoy diciendo que yo tengo razón, por eso yo digo, yo acá te cuento mi visión y por qué voto en contra, y te cuento lo que me imagino, lo que entiendo y lo que miro de positivo de sancionar una ley con las restricciones que hay. Lo que sí creo, vuelvo al punto inicial, es todo esto de lo que piensa un lado y lo que piensa el otro y que es perfectible, se podría trabajar mejor si tuviéramos otras reglas para funcionar el Congreso. Bien, gracias Martín Lustó. A ustedes. Señores, 12 y 9 minutos. Upa. Perdón, un aviso parroquial, sí. Esta tarde en la Facultad de Medicina de la UBA vamos a dar una charla con Facundo Manes, ¿sí? Que es de entrada libre y gratuita en el aula magna que queda en la facultad, que queda en Paraguay 2155, sobre algo que a mí me desvela todo el tiempo y él, que es neurólogo, sabe mucho. Que es la eyaculación precoz. Si no decís la palabra cortoplacismo, me voy de esta mesa ya mismo. cómo salir del vicio del corto plazo. Escúchame, me llamaron para moderarla, un saludo a Adrián Gentín, pero no puedo porque 19:30 voy a estar en una charla en el
Teatro General San Martín, Grande. entrevistando a, no actuando, sino entrevistando a Graciela Fernández Meijide en el marco del aniversario de la CONADEP. Que la agarré, yo no soy mucho no me gusta involucrarme, pero me parecía que estaba bueno la CONADEP, me interesaba en el marco de eso. Son 2 charlas, una con Fernández Meijide y otra con otros integrantes de la CONADEP, otro día. También gratuita, 19:30 en Teatro General San Martín, los que quieran ir. Comisión Nacional de Desaparición de las Personas. Sí. Me parece, ¿Teatro o centro cultural? Guarda, no, Centro cultural me parece, atrás, en Sarmiento. Buena pregunta. Bueno, Me parece que quedan cerca el uno del otro. A mí me corrieron con que vas a San Martín, sí. Vas a uno y si no es a la me vuelta. parece Pará. extraordinario porque, perdón, El Cultural San Martín, Ahí está, ¿dónde es? Sarmiento 1551. Sarmiento 1551, Y gracias, Rivera Radio Jules. ahí. me parece, Sarmiento 1551, 19:30, entrada gratuita. me parece fundamental, me Mal parece escrito mi apellido. una gran actividad porque a nosotros, Gaby, Fierita y vos, nosotros que nacimos a la conciencia cívica con el juicio de las juntas Sí. y la CONADEP ocurriendo en vivo mientras nosotros nos íbamos formando, y yo creo que eso fue un cambio cultural para una generación de todas las que vinieron, de abrazar la democracia y de incorporarla como un valor natural cuando durante mucho tiempo tuvimos Totalmente. interrupciones de Y esa esto es democracia. charlas en el marco de la muestra a los 280 días, antes y después de la CONADEP, un día en la vida de una defensora histórica de los derechos humanos, y ahí estaremos yo entrevistando a Graciela Fernández Meijide, que hace mucho que no veo, la veré hoy en Sarmiento 1551, gratuita. Yo fui compañero de colegio del sobrino. Mira vos. Yo iba con el portero de... escúchame, no, del Fernando sobrino. Meijide. Feliz cumpleaños a Sportivo Barraca. Yo hijo de- lo conozco a Meijide. Metro. Percepción. Proyección. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la calle.